través de este video daremos explicación del tema de configuración electrónica. La configuración electrónica es la forma como están distribuidos los electrones en el átomo. Vamos a dar entonces una explicación general. En la configuración electrónica nosotros vamos a hablar de niveles de energía que los representamos con números enteros desde el 1 hasta el 7. Estos niveles de energía coinciden con los periodos de la tabla periódica. Hablamos también de subniveles de energía que están representados en letras minúsculas correspondientes a S, P, D y F. También hablamos de electrones. Tenemos un máximo de electrones en cada uno de los subniveles. En el subnivel S, máximo de electrones que recibe 2. En el subnivel P, su máximo de electrones 6. En el subnivel D, máximo de electrones 10. Y en el subnivel F, máximo de electrones 14. Hablando de electrones, tenemos que también hablar de orbitales de energía. Para el subnivel S tenemos un orbital, es decir, que corresponde a la mitad de los electrones. Para el subnivel P contamos con 3 orbitales, para el subnivel D 5 orbitales y para el subnivel F 7 orbitales. Estos orbitales nosotros lo podemos representar en forma de cajones. Entonces, ya decíamos que en el subnivel S tenemos un máximo de electrones de 2. ¿Cómo se representan los electrones? Mediante los espines, uno positivo que va hacia arriba y el otro negativo que va hacia abajo. Entonces, retomando, el subnivel S tiene un máximo de electrones de 2. Por lo tanto, tenemos el spin positivo y el spin negativo para completar los 2 electrones. En el subnivel P contamos con 6 electrones, 3 orbitales, 2 en cada uno de los orbitales. Primero colocamos los positivos, 1, 2, 3 y después hacemos el llenado de los negativos, 4, 5 y 6. Corresponden entonces al subnivel de 10 electrones con 5 orbitales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Máximo de electrones y finalizamos con el subnivel F, 14 electrones que los ubicamos dentro de los 7 orbitales. Recuerden, cada orbital tiene un máximo de 2 electrones. Entonces primero los positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora ubicamos los espines negativos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos entonces los subniveles, los electrones y los orbitales representados en el sistema de cajones. Para desarrollar la configuración electrónica utilizamos la regla de las diagonales. Esta regla de las diagonales tiene la siguiente lectura. Siempre se lee de arriba hacia abajo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6, 6F14, 7D10 y finalizo con 7F14. Esa es la forma de leer la regla de las diagonales. Para los elementos del bloque A, que están ubicados en los extremos de la tabla periódica, ¿cómo podemos identificar que corresponden a elementos del bloque A si la configuración electrónica termina en S o en P? Vamos a dar un ejemplo. Desarrolle la configuración electrónica para el selenio cuyo número atómico corresponde a 34. A partir de la configuración electrónica determine grupo, periodo y región.
Entonces nuestro Z dado es Z igual a 34. Z igual a 34, por lo tanto empezamos con 1S2, 1S2, luego 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P, y miramos. Recuerde que los exponentes en química son los electrones del átomo. La sumatoria de nuestros electrones nos debe coincidir con el Z. Por lo tanto, tenemos 2 más 2 más 6, 10, 12, 18, 20, 30. 30 y nos dicen que es 4. Por lo tanto, nuestra configuración electrónica termina en 4P4. Aquí, en los elementos que corresponden al bloque A, podemos organizar nuestra configuración electrónica, de manera que las podemos organizar por niveles de energía. Mire que nosotros aquí llevamos el nivel de energía 3 y luego pasamos al 4. Luego 3 nuevamente, entonces los organizamos por pisos o por niveles de energía. Nuestra configuración organizada quedará de la siguiente manera: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, luego 3D10, y ahí se organizamos en nivel 4. 4S2, 4P4. Nos organizamos por niveles o por pisos. Entonces tenemos el piso 1 o el nivel 1, tenemos el piso 2, el nivel 3 y el nivel 4. A partir de esa configuración electrónica, entonces nos piden hallar el grupo al cual corresponde el elemento. Grupo. Recuerde que el grupo son las barras verticales de la tabla periódica. Sumamos los electrones que hay en el último piso o en el último nivel de energía. Para nuestro caso tenemos 2 más 4 igual a 6. Pero recuerde que ese grupo lo represento en número romano. Entonces corresponde a 6. Y como nuestra configuración electrónica termina en P, entonces representamos con la letra A mayúscula. Es decir, grupo sexto A. El periodo es el máximo piso o máximo coeficiente o nivel de energía que haya dentro de nuestra configuración electrónica. Nuestro máximo, o sea, este número, el número más grande que hay ahí, me representa el periodo. El periodo son las barras horizontales en nuestra tabla periódica. Entonces aquí nos está indicando que es el periodo 4. Ese sí lo represento en número entero. Y la región, pues depende el subnivel en el que haya terminado nuestra configuración electrónica. Entonces puedo determinar que la región termina en P. Corresponde a nuestra región P. Para desarrollar la configuración electrónica de los elementos que están ubicados en el bloque B, es decir, todos aquellos elementos que están en la parte central de la tabla periódica, entonces vamos a determinar grupo de la siguiente manera. Aquí el grupo se determina diferente a los elementos del bloque A. Aquí para determinar los grupos, recuerde que para determinar el grupo yo sumo los electrones de valencia. Es decir, los electrones que hay en el último nivel de energía o en el último piso. Si la sumatoria de nuestros electrones de valencia suman 11, yo lo transformo y corresponde al 1B. Si la sumatoria es de 12, entonces será 2B, pero si la sumatoria es 3, corresponde a 3B, 4,
4B, 5, 5B. Recuerde que utilizamos los números romanos para identificar o para indicar el grupo. 6, 6B, 7, 7B. Si la sumatoria nos da 8, 9 o 10, transformamos esto y decimos que corresponde al grupo 8B de la tabla periódica. Hagamos entonces un ejemplo para demostrar esta configuración electrónica. Desarrollo la configuración electrónica para el cadmio, cuyo número atómico corresponde a 48, y a partir de la configuración electrónica determine grupo, periodo y región. Nuestro Z correspondiente es igual a 48. ¿De dónde hacemos esa configuración electrónica? Utilizando nuestra regla de las diagonales. Siempre vamos a hacer lectura de arriba hacia abajo. Entonces vamos a indicar o vamos a empezar con el 1S2. 1S2, continuamos con el 2S2, 2S2, luego 2P6, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Recuerde que la sumatoria de los electrones, que son los exponentes, me debe dar 48. 10, 20, 30, 38, 48. En este caso, cuando nuestra configuración electrónica, el penúltimo tiene electrones en el subnivel S y luego va el último que termina en D, no organizamos, dejamos nuestra configuración así. Es decir, yo puedo identificar que corresponden al bloque B por la terminación penúltimo S, último D. Esto me indica que corresponde al bloque B. Entonces nos piden a partir de nuestra configuración electrónica determinar grupo, periodo y región. Ya sabemos que el grupo lo determinamos con la sumatoria que hay en los electrones que hay en S y en D. Para nuestro ejemplo, S tiene 2, más D tiene 10, en este caso nos da una sumatoria de 12. Recuerde aquí que nos dieron unas reglas. Si nuestra sumatoria de los electrones de valencia, o sea, los electrones que hay en S y en D, suman 12, lo transformo a 2B. Es decir, que este elemento corresponde, el cadmio, corresponde al grupo 2 en romano y la letra B en mayúscula. El periodo sí lo determinamos igual que para los elementos que están ubicados en el bloque A. El máximo piso o el máximo nivel de energía. Aquí nosotros estamos determinando que el mayor es 5. Por lo tanto, nuestro periodo corresponde al periodo 5. Y la región en la que termine. En este caso, nuestra configuración terminó en D. Es decir, que corresponde a la región B. ¿Cómo puedo determinar el elemento metálico o no metálico? Cuando aquellos elementos, su configuración electrónica termina en S, puedo decir que es un elemento metálico. Cuando su configuración electrónica termina en P, hay muchos que corresponden a elementos metálicos, pero tenemos otros pocos que terminando su configuración electrónica terminan en P, pero pues son elementos no metálicos. Entonces ahí tenemos que hacer la verificación en nuestra tabla periódica. Pero si el elemento, su configuración electrónica terminó en D,
puedo también determinar que es un elemento metálico y que está ubicado en el centro de la tabla periódica. Muchas gracias, muy amables.